Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos orientar dentro de esta didáctica de la ciencia de datos a través del proyecto Antioquia Mira su Cielo. Pues queremos siempre apoyar a las personas para que puedan acceder de la mejor manera, de la forma más sencilla, a los datos y puedan hacer prácticas de construcción de modelos de predicción de manera sencilla, que puedan acceder a ellos, a este conocimiento de manera fácil y pública. Entonces es por eso que nuestro proyecto busca que todo, en primera instancia también proponemos, entre otras cosas, el utilizar la red social GitHub, que permite compartir cuadernos y código alrededor de la ciencia de datos de manera gratuita y de fácil acceso. Entonces es por eso que hoy queremos mostrarte cómo llegar a allá y cómo también obtener los cuadernos que son parte de este aprendizaje y puedas editarlos, corregirlos, enriquecerlos para tu aprendizaje y el de la comunidad, de todas las personas que estos saberes, que de estos saberes requieran algo, ¿cierto? Que hemos visto que sirven mucho para economía, biología, química, ingeniería agropecuaria, bueno, de muchísimas ciencias y saberes requieren de esta ciencia de datos que se está volviendo de pronto un saber que puede servir o ayudar al trabajo investigativo de muchas comunidades. Entonces vamos a empezar ¿y cómo vamos allá? Mostrar como de manera sencilla. Entonces, ¿cómo vamos a GitHub? Entonces, vamos a ir a la red social GitHub y le vamos a decir de que de esa red social entre al repositorio Cielo o de Antioquia Mira su Cielo, eh, que está asociado a, pongámosle facilito, de pronto a uno de los investigadores. Vamos a ver con Marco Cañas. Y aquí como que nos hizo una pequeña identificación. Entonces, dejémoslo hasta aquí a ver cómo lo buscaría. Él busca, según lo que encontró, pues no vemos como muchas cosas. Miremos a ver. Entonces, miremos cómo y de qué manera le podemos decir GitHub Cielo Marco. De pronto, para poder que el buscador lo encuentre con facilidad en esta propuesta de encontrar la información fácil, Marco Canas, pongámosle así, vamos a ver si de pronto con el apellido de uno de los investigadores también lo encuentra mejor. Aquí no pareciera que no. Vamos a buscarle GitHub Cielo. De pronto, bueno, voy a buscarlo para darles la dirección de una manera más sencilla y es, vamos a ir a GitHub y porque así veo que hay un problemita para poder que la gente acceda y es que puede que este video les pueda ayudar como para encontrar cuál es el nombre de uno de los repositorios que en didáctica de la ciencia de datos ayudan. Entonces aquí yo le voy a Marco Cielo y él se llama, me puede decir Marco Canas, Marco-Canas es la cielo. Entonces lo podemos poner aquí, Marco-Canas es la cielo, GitHub, GitHub, y miremos a ver si ahora sí llega. Bueno, aquí parece que a pesar de que se la dije así, no veo como que haya llegado allá. Queremos como practicar y cómo llegar de la manera más sencilla. Aquí nos dice que la forma de encontrarlos como con github.com, Marco Caña Cielo. Entonces, escribámosle esta partecita mejor, github.com slash marco-canas slash cielo. Entonces, de esa manera miremos a ver. Entonces, github slash, bueno, github de la red social de Microsoft.com slash Marco Canas slash cielo, que es, ese nombre viene de Antioquia Mira su Cielo, que es el proyecto investigativo que nos enmarca. Y dice github.com Marco Cañas slash cielo.
nos dice que al parecer no hay buenas coincidencias para tu búsqueda. Usas palabras que pueden aparecer en la página que busques, recetas de galletas o el lugar cómo hacer una galleta, porque nos dice que así la podrías encontrar mucho más fácil, porque queremos encontrar como esa manera de que el buscador te lleve fácilmente al repositorio, porque queremos hacer fácil el acceso a los datos que en este proyecto se enmarcan y no solamente los datos, sino cómo analizarlos de manera sencilla. Entonces nos dice, bueno, busque palabras dentro del mismo repositorio que sean fáciles. De pronto, cambio climático, vámonos aquí también, cambio climático, sin tildes, vamos a ver si con eso lo encuentra mejor. Datos de cambio climático GitHub, Observatorio de Cambio Climático, Ministerio de Ciencia, aquí nos pone hacia una visión global del cambio climático, gobernanza, bueno, parece ser que de esa manera tampoco encontramos fácil este repositorio. De pronto le debemos de poner, iremos a ver si un nombre mucho mejor. De pronto también le ponemos solar, que es otro de los carpetas que están adscritas a él, donde hacemos la primera observación sobre datos de radiación solar en un municipio de Antioquia. Entonces aquí nos lleva a qué es el cambio climático, datos cambio climático GitHub, del Observatorio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. No nos llega de esa manera. Parece ser que entonces, por ahora, a pesar de que le escribimos de esa manera, pues va a haber que escribirle también https dos puntos / github.com https /github.com. Vamos a ver, es https https vamos a ver si así no lo encuentra. IDEAM, que es el cambio climático, Naciones Unidas. Dámosle aquí, guarda aquí. Bueno, entonces hasta GitHub, hasta cielo. Y vamos a ver si así ya lo encuentra. Dice que no, por acá no pareciera que lo hubiera encontrado. Bueno, a pesar de que escribimos https /github.com /marco-canas /cielo, que es así como se llama acá. Vamos a ver si bueno, es https dos puntos / bueno, entonces dos puntos / bueno, y así a través del buscador de Google pareciera que de esa manera él no lo encuentra con el buscador de Google. De pronto, por ser de Microsoft, ahí sí, vamos a ver si con nuestro explorador de Windows, entonces podemos encontrarlo porque es parte de su casa. Y miremos a ver, le copiamos y vemos que sí. Entonces, de pronto mejor, entonces vemos de que es muy importante que se utilice mejor el explorador de Windows, dado que esta red social GitHub pertenece a esta misma empresa. Bueno, entonces así queremos garantizarte que de qué manera puedes llegar. También podemos preguntarle desde el mismo buscador. Bueno, y si buscamos a github.com /marco-canas /cielo, bueno, pues a ver si de pronto llega. Y él dice registro de trabajo investigativo, proyecto Antioquia Mira su Cielo. Entonces, efectivamente, entonces así lo que encontramos es que es fácil encontrarlo, nuestro trabajo,
en GitHub, pero recordando que GitHub es de Microsoft y entonces es mejor encontrarla, es más fácil encontrarla si lo buscas no desde Google, sino desde el explorador de Windows. Bueno, entonces así ya tenemos esa primera parte. La segunda es que cuando quieras ver la revisión bibliográfica y cómo ayudamos para la lectura, Aurelio Enguerón, que es uno de los referentes más importantes en ciencia de datos y en cómo darle manos a la obra del Machine Learning, te vas a la revisión bibliográfica, que es entre ellos está la lectura Aurelio Enguerón, en una carpeta llamada C2 del capítulo 2 de Aurelio Enguerón, de manos a la obra del Machine Learning, y por ejemplo te puedes ir a uno de los cuadernos de nuestros investigadores, de nuestro conjunto de investigadores, por ejemplo, en este caso lo nombramos con Edwin, pero esa es la segunda parte de ese capítulo, de ese segundo capítulo, y aquí encontrarás, claro, un vínculo Open Colab que te permitirá vincular este cuaderno con Google y desde Google tomar una copia de él y así tomar toda la información y editar y poder editar este cuaderno y poder corregirlo, mejorarlo, ampliarlo y hacer la experimentación de lo que en él se presenta. También estará un video, este mismo, y entre otros, o una lista de reproducción alrededor de la lectura de todo este capítulo, del capítulo 2 de Guerón, posicionado en YouTube, en el canal de MacData. Entonces con este vínculo podrás ir a él para que todo lo que dice este cuaderno lo puedas leer desde allá y, y practicarlo una vez que obtengas el cuaderno. Entonces aquí ves que en esta parte te van a enseñar a descargar los datos en esta revisión bibliográfica. Guerón y el investigador Edwin nos van a presentar cómo descargar datos utilizando la librería Pandas y nuestra propuesta, gracias al profesor Juber, hemos liberado al que quiera aprender de tanto código para que lo único que cuando quiera obtener datos de una URL, lo que le dé es pues de regresión de un archivo .py que puede obtener también en este mismo repositorio y que lo encuentras ahí mismo en revisión bibliográfica, ese archivo.py llamado regresión, que es el que te acompaña para aprender a hacer regresión o tareas de regresión o modelos de machine learning de regresión, pues entonces desde ahí, desde ese archivo, él lo que está haciendo es tome de ese archivo de regresión, obtenga, importe la función obtener datos y esa función obtener datos le dices cuál es el archivo que, el nombre de la URL de donde, del archivo y él te los va a traer, te va a traer esos datos y te los va a traer de forma de data frame. Entonces en este caso ves que quedan unos datos en una tabla muy fáciles de leer en las que aparecen las 5 primeras instancias o observaciones en el dataset y las 5 últimas cuando lo tratas así. Entonces él trae los datos y cuando pues queremos editarlo y puede que no tengas un computador, que sea tu computador propio, pues sepas que el solo que entrar a este repositorio público, pues usted puede editar este cuaderno simplemente desde la misma red social, dándole acá en la parte superior derecha donde dice, bueno, aquí dice que es que el lapicito, pero no nos queda activo para las personas que no están adscritas, pero para los investigadores sí va a estar activo y ese lapicito les va a permitir editar y le dan el editar aquí. Ah, bueno, aquí me aparece editar este archivo y es desde ahí donde puedes agregar o corregir también desde la red social el archivo. Entonces aquí despliegas el menú y le das aquí en Edit this file. Aquí sí me quedó activo es el Open GitHub de Stock para abrirlo con GitHub de Stock, que en otro de nuestros videos hemos dicho cómo se instala GitHub de Stock, que es una aplicación que te permite comunicarse con la red social para que también acostumbres no solamente a tomar la información
de esta red social que se comparte, sino también a compartirla usted al abrir una cuenta en esta red social. Entonces, si uno le da acá, podemos ver, bueno, ¿y qué podría ser lo que él haga? Le dice, bueno, le dice descargue, lo lleva para que descargue GitHub de stock para Windows, aunque yo ya lo tengo, no sé por qué me llevó otra vez para instalarlo, debe ser que siempre lo va a hacer, si lo haces desde un usuario, desde esta manera en la que estás accediendo a la información de manera pública sin necesitar un acceso directo a esa información. Mm, Esperamos el ratico para que nos lo descargue y vamos a ver de qué manera él nos va a permitir editar ese cuaderno y hacerle una lectura interactiva y experimental de él. Entonces, bueno, vamos a ver que ya casi termina de hacer la descarga de GitHub de Stock, que también baja de manera gratuita y también es una aplicación de Microsoft de gran acogida mundial por los científicos de datos y por también desarrolladores. Entonces aquí le decimos abrir archivo. eh, Vamos a ver, aquí le decimos abrir archivo. Está demorando un ratico para hacerlo. Y cuando nos abra, dice, bueno, GitHub de stock está siendo instalado. Una vez lo haga, pues podrá hacer su tarea. Y aquí ya él lo abrió y nos llevó a revisión bibliográfica de Edwin a donde estábamos. Entonces lo que él hizo fue como llevarnos al archivo, pero como lo ve él en el lenguaje, creo que es el lenguaje JSON, JavaScript, con el que originalmente fue, o lo toma la máquina para leerlo. Entonces aquí nos vamos a, aquí nos muestra otra versión de ese mismo archivo, aquí nos da otra para regresión. Aquí otras. Entonces, aquí nos da también la del archivo .py de regresión, donde está la función que obtiene los datos, en la que él importa pandas, utiliza la función read para leer los datos. Y así ya. eh, bueno, y aquí él dice que hay cinco archivos cambiados. Eh, Vamos a ir a la parte en la que podamos pedirle que nosotros podamos editar. Entonces, por este lado, no mostramos cómo quiere la persona para que lo pueda editar. Entonces, te invito a que lo hagamos. Otra vez volvemos a nuestro explorador, volvemos a nuestro repositorio y volvemos otra vez al cuaderno de Edwin, del investigador Edwin, por ejemplo, el que él nos comparte, y desde ahí le decimos en Opening Collab para que él nos vincule este cuaderno que estaba en GitHub a Google Colab. Una manera de saberlo es porque la CO y el gatico aparecen en la parte superior izquierda, es decir, está diciendo que está vinculando a la aplicación GitHub de Microsoft con la aplicación Google Collaboratory de Google, valga la redundancia. Y aquí es donde ya puedes darle al archivo y obtener una copia, guardar una copia en GitHub para tener, o guardar una copia en tu Drive para que puedas tener tu propia copia o descargar el cuaderno en tu computador en la forma de archivo de extensión IPYNB o IPython Notebook o cuaderno de Python interactivo. Entonces así puedes obtener esa información y para los investigadores, ellos desde acá, cuando está vinculado de esta manera, sin sacar copia, ellos aquí nos pide que puedan acceder. Entonces le dice, bueno, ¿y cómo yo accedo? Entonces cuando le hacen accedo, él lo que va a pedir es que entres a tu correo institucional. Los investigadores en este caso los tienen y es porque entonces ellos van a poder alimentar este trabajo desde Collaboratory para que lo puedan hacer desde un computador que no sea el propio, sin instalar nada, de una manera muy sencilla. Y entonces acá, bueno, él ya nos vinculó, ya aquí nos aparece nuestra cuenta y así ellos ya pueden decir, bueno, ya aquí tenemos la parte de obtención de los datos.
Pero en esta parte de Edwin uno dice, bueno, pero es que es mejor obtener los datos, utilizar esa función obtener datos, dándole que se evalúe en una URL donde estén los datos, porque los datos por lo regular, sobre todo datos meteorológicos, van a estar por lo regular son tantos que están en un lugar en la nube. Entonces será muy bueno que uno esa función la evalúe en puntos, en una URL donde estén los datos. Hagamos esa práctica aquí, digamos, bueno, entonces vamos a nuestra red social GitHub, GitHub, para que vayamos, nos dice que github.com slash marco.cañas es la cielo, o sea, donde estábamos antes. Sí, vaya allá, por ejemplo. Y no, pero mejor es la cielo sino DMAC Data. Así, porque entonces no parecido. Entonces, bueno, pues di de didáctica, math, data, math de matemática y data de ciencia de datos, data. Entonces así le dices, bueno, busque ese. Y dice, hombre, como que no puedo hacerlo. Me dice que debo de entrar a mi cuenta. Entonces está diciendo, hombre, como que no pudiera entrar a ese repositorio, siendo que él también es público. Yo tengo que buscar y cómo podemos obtener a él. En este caso quiero mostrar es cómo llegamos a él de manera pública. Entonces vamos a buscar DMAC Data, una manera, actualicemos la página a ver si nos puede mejorar las cosas. O le escribimos, vamos a escribir acá. Ya creo que, miren que lo podemos escribir es desde el explorador originalmente. Entonces escribimos github.com slash marco-canas slash cielo. Bueno, ya no vamos para cielo, sino para slash data. Y así ya desde el explorador esperamos ir al repositorio. Aquí nos dice que sí, ir a este. Y entonces aquí aparece la foto de uno de los investigadores con su hijo Joseph. En este caso, pues soy yo, Marco Julio Cañas. Y te vas al repositorio DMAC Data. Entonces aquí bajas y buscas donde diga didáctica de la ciencia de datos. Y en él buscas en la carpeta de datasets el que tiene que ver con vivienda, que es el que tiene, en donde está el dataset con el que Aurelien Guerón enseña a construir un modelo de regresión o de predicción de valores, en este caso predicción de valores de vivienda. Entonces aquí le das en vivienda.csv porque en nuestra didáctica de la ciencia de datos hemos puesto ese dataset en español, con los nombres de las columnas en español, al menos el nombre de las columnas en español, y aquí te lo muestra en RAW o en crudo. Y esta URL, así, la copias. Mira que empieza con https raw.github y el que sea RAW ese es el que necesitamos y termina con el nombre del archivo, vivienda.csv, queriendo decir que es una información separada por comas, Command Separate Value por sus siglas en inglés. Y tomas esa URL y la pones acá. Entonces aquí ya decimos, bueno, para la obtención de datos, pusimos la URL, pero esa URL se la entregas delimitada por comillas simples o comillas dobles y corres de nuevo el programa. Entonces aquí dice ejecutar de todos modos y él empieza a conectarse con un computador virtual que Google te presta para ejecutar esa tarea de qué? De obtener los datos de una URL. Aquí nos dice, bueno, no hallamos el módulo. Entonces dice que nada, como que no lo pudo hacer. Entonces, de pronto es porque, claro, lo estamos haciendo utilizando regresión, que es un programa que no, no es una librería estándar de Python, sino que nosotros creamos esa función ahí. Entonces, como una forma de que eso le quede también al autor y lo pueda ejecutar, bueno, pensemos a ver cómo podríamos resolver el problema cuando queremos liberar a las personas de la escritura de tanto código.
A mí se me ocurre porque cuando usted lo va a correr en su computador, te recomiendo, o en un computador propio, es, bueno, pues baje este archivo, descargar como IPGNB, bájelo como está ahí, lo obteniste, mira, aquí lo obtienes para tu computador y también bajas del repositorio, vamos a ir otra vez nos devolvemos y nos vamos para otra vez al explorador desde el inicio y le decimos, bueno, ya quiero es otra vez volver a cielo y desde cielo ahí les reconoce que es un trabajo investigativo en el que tienen 4 jóvenes investigadores eh, muy extraordinarios, muy jóvenes también y muy brillantes que nos han ayudado y ha hecho que este proyecto avance cada vez más. Entonces vas a revisión bibliográfica y bajas también el archivo .py. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Entonces, bueno, pues aquí nos dice que aquí está pues el código que tiene él, ese archivo .py. Queremos como que él nos permita bajarlo. De pronto, para bajarlo, obtenerlo, vamos a ver, aquí podemos decirle copiar raw contents. Yo creo que te invito a que de pronto lo hagas así, llegas y copias el código que hay aquí, así como está, código Python, que está en ese archivo, regresión, y bajas a GitHub, al GitHub, perdón, a Visual Studio Code, y en la carpeta donde quieras trabajar, en este caso vamos a ir a descargas, le decimos abrir carpeta, y te vas a descargas, y en descargas seleccionas esa carpeta y cuando estás en esa carpeta, aquí dice que confío en los autores, le dices, bueno, lo que yo quiero aquí, donde ya está edwin.ipgnb, entonces le decís que quieres un archivo que se llama regresión y de extensión .py. Entonces, y a él le pegas el código que acabas. Y ese es el código de la función que obtiene datos utilizando la librería Pandas. Y así él te va, esperamos que ya nos funcione en tu computador. Entonces, bueno, aquí ya le dices control S y le dice y te vas a edwin.ipgnb y estando en esa carpeta y ahora sí le dices acá, bueno, ahora sí corra este. Y él desde Visual Studio Code va a correr, dice que va conectando el kernel y se tarda un ratico en correr esa línea en la que va a obtener los datos y miren que ahora sí te los trae. Entonces así, entonces hemos encontrado cómo ayudar a los investigadores, hombre, cómo hiciéramos, pues que ellos puedan descargar de Marco-Canas / cielo, el cuaderno de Guirón y de Marco-Canas / DMACData, el dataset, y bueno, y también de Marco-Canas / cielo, bajar mm, el, el código Python de las funciones para los modelos, para poder hacer la construcción de un modelo de regresión. Entonces aquí siempre te vamos a alimentar todo el código Python que se requiere. Entonces esa será la metodología. Aquí ya puedes correr entonces los datos. Después él te va a decir, bueno, y después de que los tienes, ¿qué más puedes hacer? Después de que obtienes los datos. Bueno, pues después de que los obtienes, pues guárdelos en una variable que a mí me gusta llamar vivienda. Mire que estos datos tienen sobre las viviendas unos datos de longitud o de ubicación de los distritos donde están ubicadas esas viviendas, la antigüedad promedio de las viviendas en cada distrito, el número de habitaciones totales en ese distrito, el número de dormitorios totales en ese distrito, la población total en ese distrito y así. Entonces tiene muchos atributos y además
la variable objetivo está de último, que es el precio. Queremos predecir que él aprenda con estos datos a predecir el precio de vivienda dados unos atributos, dada la ubicación de la casa, la antigüedad promedio, las habitaciones, dormitorios, población, hogares, ingresos y proximidad al océano. Entonces, cada vez que alguien le dé esos atributos, él va a poder, para cada colección de atributos, dar una buena predicción de precio de vivienda para esa ubicación y ese tipo de viviendas que usted le dé. Eso es lo que se busca en esta modelación. Pues después de eso, usted le dice, bueno, yo quiero, después de obtener los datos, guardarlos en una variable llamada vivienda, y con el operador de asignación dices que lo guarde ahí, y así él, cuando lo corre, él obtiene los datos pero no te los muestra. Si lo quieres ver en una nueva línea de código, le dices vivienda, y al darle el nombre de esa variable te muestra el valor asociado a esa variable vivienda. Ese valor asociado es un data frame que tiene toda esta información y que muestra, bueno, pues 10 instancias o 10 distritos con el precio de vivienda en esos distritos, el precio promedio de vivienda en esos distritos. Entonces ahí ya vimos cómo pudimos alimentar este cuaderno de Edwin desde acá. Cuando ya lo tienes así alimentadito, bueno, también en esta práctica queremos que la persona de estos datos aplique el método a la variable vivienda, vivienda, vivienda. Quiero sintetizar los datos. Entonces hay muchas síntesis tabulares de los datos. Esas síntesis tabulares, una de ellas se obtiene a través del método GEAD, que es para darle las primeras 5 instancias de los datos. Entonces miren que aquí, indexando desde cero, nos muestra los 5 primeros distritos en el dataset con todos sus atributos. Los atributos para esos 5 distritos de localización, de antigüedad promedio, de habitaciones totales, de dormitorios totales, de población total, de hogares totales, de ingresos promedio y de proximidad al océano. Pues ¿qué proximidad tiene ese primer estado? Está cerca a la bahía. Entonces, si está cerca a la bahía, veremos que los que están muy cerca a la bahía o cerca al mar, ahí el valor promedio de vivienda es muy alto, casi $500,000 para este caso. Bueno, y esa entonces es la primera. La otra es con vivienda punto tail es como de cola para mostrar las 5 últimas instancias. Entonces nos muestra que es que eso se va hasta 20.640, que como Python indexa desde cero, por eso es que se va hasta 20.639, pero si uno empieza a contar de 0 hasta 20.649, lo que tiene es 20.339, pues lo que tiene son 20.640 instancias o distritos. En este caso también se lo decía cuando simplemente dijimos que me mostrara el data frame y me mostró las 5 primeras y las 5 últimas instancias. Y luego otra síntesis tabular es la de a vivienda, aplicarle el método info, que este método, y cada vez, y lo llamaremos método de esas funciones que rescatan información aplicándolas con notación de punto al objeto. Entonces, en este caso, el objeto DataFrame le aplicas punto, la función info o el método info. Los métodos lo reconocerán porque terminas en paréntesis, abre y cierra paréntesis sin evaluarlos en nada. Entonces, el método info, miren la síntesis que te entrega. Te dice, vea, ese objeto vivienda es un data frame, es decir, el objeto insignia o la estructura de datos insignia de la librería Pandas, que es bastante buena para la manipulación de datos, el procesamiento y visualización de datos. Le va a decir también que hay 20.640 entradas o datos indexados de 0 a 20.639, que hay 10 columnas, es decir, 9 atributos predictores y la variable objetivo. Así se sumarían 10. Que los atributos predictores son longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, población, hogares, ingresos y proximidad. Y que la variable objetivo es el precio, es la que queremos predecir
Y cuando se trata de predecir valores, en este caso valores de vivienda, a eso se le llama en Machine Learning regresión. Y también te va a decir, vea, los tipos de datos guardados en cada uno de estos atributos. Vea, la longitud y la latitud están de tipo float, o sea, de tipo decimal. Y la antigüedad también está de tipo float y todos los demás. Y hay uno solo tipo object, que es la proximidad al océano. Cuando eso pasa, que tiene y viene los datos de un archivo CSV, pues el de type o el tipo de dato asociado a un atributo sea object, tipo object, lo que quiere decir es que es una variable categórica y que en realidad esos datos se vienen en palabras, en cadenas de caracteres, en datos tipo str. Y nos va a decir también este método info, gracias al método info también nos va a decir, vea, la cantidad de datos no nulos, la cantidad de datos no nulos asociada a cada atributo. Entonces dice, ay, vea, hay 20.640 no nulos en longitud. Como el total de los datos es 20.640, eso quiere decir de que alrededor de la longitud no hay datos nulos o faltantes. Y como dice lo demás, lo mismo para los demás, excepto para los dormitorios, entonces decimos, sí, es el único atributo que tiene datos faltantes. Como tiene 20.433 no nulos de 20.640, entonces nos quedan faltando como 207 valores faltantes alrededor de dormitorios. Es información que quedó faltante y que es usual en ciencia de datos que eso pase. Entonces miren todo lo que nos dice y todas estas inferencias siempre las vamos a poner en nuestra metodología inmediatamente después de la tabla. Entonces, y lo llamaremos inferencias o interpretaciones de la lectura de la tabla anterior. Y así el investigador lo que colecciona son todas esas inferencias que dijimos. Una con asterisco, una era el total de instancias u observaciones coleccionadas en el dataset. Y ese son cuántas en este caso, 20.640 por la información en Range Index. Así nos dice cuántas hay en total. Así, total, y lo pones acá. Bueno, y así vas a poner las demás. Ahora no las voy a llenar, pero ya las dije todas. Pero que sepas cómo lo vamos a estructurar, de que cada vez que tienes una tabla, en ciencia de datos queremos educar o informar que lo importante será en realidad saber manipular esos datos con métodos sencillos y notación sencilla, gracias a Python, pero también esas tablas que él nos entregue, saberlas interpretar. Entonces poner también todo lo que nos dijimos sobre los tipos de datos, la cantidad de datos no nulos, qué atributos tiene datos faltantes. Entonces, así que dormitorios, el atributo dormitorios tiene, tiene datos faltantes. Y eso al investigador le dice, hombre, eso va a haber que llenarlo, porque los algoritmos de Machine Learning no pueden trabajar con vacíos. Entonces tienes que llenarlos con algo. A eso lo llamamos procesos de imputación o de manejo de los datos faltantes. Algunas veces la decisión adecuada será eliminar toda la observación, otras veces será llenar con la media, la mediana o la moda, u otros métodos de imputación de datos faltantes. Pero entonces acá en esta primera observación de los datos, pues podemos ver que efectivamente ese procedimiento va a tener que muy probablemente ser aplicado. Y otro de los que nos muestra Guerón en este segundo capítulo es que a vivienda le vas a aplicar el método describe y los métodos terminan, acordate, en paréntesis, abre y cierra y ya no más. Entonces, objeto, vivienda, data frames, punto, describe, de describir, y él a las variables numéricas, entonces ya no va a aparecer la variable categórica, en este caso proximidad, a las variables numéricas les va a asociar, para cada de ellas, una de ellas les va a contar cuántos datos no nulos hay. 20.640 en longitud, 20.640 en latitud, y miren qué habitaciones
20.640 y dormitorios 20.433. Otra vez te está diciendo que es que dormitorios tiene datos faltantes, tiene alrededor de 200 datos faltantes. Entonces, te da esa información también. Pero te da de cada atributo numérico su media o promedio, means, y así podemos decir, vea, en cuanto a las habitaciones, el promedio de número de habitaciones por distrito es de 20.000, es de 2.637. Nos va a dar también la dispersión que pueda darse de alrededor de cada atributo, en este caso de 2181, diciéndonos que entonces es una variable en la que la dispersión de los datos es bastante grande. Nos va a dar también el valor mínimo de habitaciones. Bueno, pues en un distrito pueden haber como mínimo 2 habitaciones y como máximo 3.920 habitaciones. Y nos da también 3 cuartiles. Nos dice, vea, es que en las habitaciones, 1.447 habitaciones es el número que tiene como máximo el 25% de los datos que dan. Como máximo el número de habitaciones que hay en el 25% de los datos es de 1.447. En el 50% de datos el valor máximo de habitaciones es de 2.127 y en el 75% de datos el valor máximo de habitaciones es de 3.148. Miren toda la información que nos da alrededor de cada atributo a través del método describe que nos sintetiza los atributos numéricos. Y es aquí, bueno, pues una de las partes que queremos es de que el investigador complete el cuaderno y siempre, y ya que estoy aquí, señala la línea y le da una letra, el teclado la letra B para darle una nueva una nueva línea al cuaderno. Y esa línea la convierte, cuando la señala aquí, en el lado izquierdo, cuando está por fuera de ella, la convierte en Markdown o línea de código y con doble numeral espacio escribe inferencias o interpretaciones que de la lectura de la anterior tabla se derivan. Entonces así, pues bueno, también ponen así, vea, es que de las habitaciones el promedio está, la dispersión es muy alta, los cuartiles son estos y significa esto. Entonces es poner todo lo que dijimos verbalmente acá, porque esta interpretación es la que sirve y ayuda a los científicos a tomar decisiones, y es la toma de decisiones la más importante después de obtener la información resumida a través de los métodos describe, info, tell, head y simplemente llamando al objeto data frames. Entonces, cuando ya lo tiene así, le da control S para guardar los cambios que hizo en el cuaderno y para que queden en GitHub, el que tiene acceso permitido allá, ese cuaderno pues vuelve y lo puede actualizar a través de GitHub, GitHub de stock, el investigador, gracias a que él le puede dar en actualizar con fecha origen, y que nosotros en el video sobre manejo de instalación de GitHub de stock ahí hemos hecho la orientación, y hemos hecho la práctica de cómo manejas para poder actualizar los cambios desde tu computador que hagas. Entonces, en este caso, pues quedó en descargas ese. Lo que se pretende es que él lo baje mejor cuando él baje. No lo baje en descarga, sino que más bien lo baje a la carpeta de su computador donde reposa el original que él tiene del proyecto, cuando clonó el repositorio Cielo o el repositorio de IMACData de este proyecto. Entonces él simplemente se va a documentos, generalmente de documentos se llama GitHub, esa carpeta donde clonó a los repositorios Sky de Cielo, me gusta ponerlo así, Sky de Cielo, y DMACData o Data Science, aquí lo llamé también acá. Y entonces es desde ahí que él ese archivo descargado lo pone ahí
y es desde acá donde él lo puede actualizar allá. Entonces hasta ahora pues uno diría, entonces debería el científico, si quiere actualizar en la red social GitHub, mejor hacerlo desde su propio computador o entrando a las carpetas de su computador, porque no, pues en este caso se me ocurre ese camino. Otra manera como de hacerlo, de pronto podría ser, bueno, que él edite esos cambios que hizo eh, desde la red social, cuando está en GitHub, entonces se va al cuaderno de Edwin y desde acá, como él tiene acceso por ser colaborador a este repositorio, le da, ahí se va a tener este lapicito abierto y va a tener activado el edit this file. Miremos que para mí que estoy adscrito, él va a estar activado. Entonces usted se va para github, eh, .com y me voy a mi repositorio, entro a mi cuenta, te invito a que siempre, si no tienes la cuenta, pues siempre crees una en esta red social. Yo que ya la tengo, pues bueno, simplemente entro, ya que tengo mi clave asociada, es muy fácil de abrir la cuenta. Y cuando entras acá, le dices, bueno, entremos a Cielo, entonces le dices Cielo para que busque el repositorio, tiene para buscar muy bueno, aquí lo encontró, y cuando lo encuentra vas a revisión bibliográfica, vas al de Edwin por ejemplo, y miren que ya el lapicito te aparece activo si eres parte del equipo. Entonces así en Edit this file le das edítelo y bueno, aquí te lo edita de esta manera en JSON, entonces ese no es el que queremos, entonces le dices no, no queremos ese, queremos Open en GitHub de stock. Bueno, entonces aquí nos dice que otra vez llevémoslo acá, entonces como que no nos va a servir mucho desde acá porque bueno, a él sí, porque le está diciendo, no, es que ábralo en GitHub de stock, pero así lo que cuando él lo vaya a abrir, en realidad él va a tomar la copia que tiene el investigador en su computador. Entonces parece ser que la conclusión en toda esta parte es que si el investigador ya está adscrito al proyecto, es un colaborador del equipo investigador, como son nuestros estudiantes, nuestros jóvenes investigadores, pues entonces es mejor que lo hagas desde tu computador. Si no, bueno, en este caso lo diría, bueno, si no estás en tu computador, bueno, pues en ese nuevo computador clona con GitHub de stock el repositorio, porque usted puede clonarlo desde cualquier lugar, desde que estés autorizado. Entonces, lo que nos permite GitHub es todo que usted lo clones y ya en ese nuevo computador lo haces. Entonces, puedes hacerlo desde tu universidad, con los computadores de la sala de informática, para hacer desde esos computadores clonar. Y como este es un software libre, GitHub de stock, los mismos técnicos de la sala te van a permitir o dar la autorización para instalar GitHub de stock, que es liviano, instala rápido y es gratuito. Entonces no va a tener ningún problema en ese sentido. Y cualquier otra dificultad también nos puedes decir porque lo que queremos es formar comunidad para resolver estos problemas de acceso rápido a la ciencia de datos y al aprendizaje de esta ciencia. No olvides pues suscribirte a nuestro canal para que recibas toda la secuencia de enseñanza que hemos ido consolidando y de investigación en ciencia de datos y en divulgación científica de estos saberes. Darnos tus comentarios, darnos también tu like o tu dislike, que nos ayuda a cuestionarnos y a mejorar nuestro servicio a la comunidad. Y bueno, y darle a la campanita para que te lleguen las nuevas actualizaciones que hacemos. Muchísimas gracias.